La noticia de la muerte de Diane Keane. El 11 de octubre de 2025 se difundió como un shock y dejó a todo el mundo del cine en un momento de silencio. La mujer que había conmovido a millones de espectadores con su gracia y personalidad únicas, ahora terminaba su viaje tras largos años de lucha contra enfermedades persistentes. Se fue silenciosamente en soledad, como una vela que se extingue lentamente en una habitación llena de luz. La habitación que una vez fue su lugar creativo familiar, donde vivió sus sueños cinematográficos. Pero lo que más impactó y dolió al público más que la muerte en sí misma no fue solo la pérdida de una leyenda, sino la profunda y sincera reacción de Al Pacino, su coprotagonista y compañero de muchos años, quien estuvo a su lado frente a la cámara durante 15 años. Cuando recibió la noticia, no pudo contener las lágrimas. En ese momento, del hombre que alguna vez fue tan fuerte, orgulloso y frío, solo quedaba quebranto. Dijo en voz baja con voz entrecortada: «Me arrepentiré toda mi vida de no haberme casado con Diane. Fue el amor más grande de mi vida». Los recuerdos llegaron como una vieja película. Recordó la vez que Diane dijo en una tarde tranquila: «Cásate conmigo o nos separamos». En ese momento, él había decidido irse. Eligió la libertad que consideraba intocable. Pero ahora que esa mujer se había ido para siempre, esa elección se convirtió en la herida más profunda en su corazón. El arrepentimiento se transformó en una carga invencible, una tristeza innombrable. Al Pacino no apareció en el funeral y eligió otra forma de conmemorar a Diane en su corazón. Se quedó solo en las viejas habitaciones, donde aún flotaba su aroma familiar, donde se guardaban fotos juveniles juntos, algunas cartas manuscritas amarillentas y pequeños regalos que ella le había dado alguna vez. Cada recuerdo parecía tener un alma. Cada línea parecía susurrar su nombre. Para él, Diane Keaton nunca se había ido realmente. Ella no estaba solo en algún lugar muy cerca en cada recuerdo, en cada momento pacífico que intentaba aferrar. La mañana en Los Ángeles era inusualmente suave y clara. La luz temprana del sol se extendió por la calle que conducía a la finca de Diane, pareció atravesar las altas copas de los árboles y produjo manchas de luz brillantes en el suelo. La casa yacía en silencio en el jardín sombreado. La calma parecía inmutable, pero en el interior había sucedido lo inesperado. A las 8 de la mañana, la central de emergencias recibió una llamada corta. La voz al otro lado era suave y urgente. Una persona había fallecido. No hubo más información, solo 3 palabras cortas pero graves que condensaron el aire en la oficina. El equipo de rescate 19 se puso en marcha de inmediato. No sabían que solo unos minutos después entrarían en la casa de uno de los mayores iconos del cine estadounidense. Cuando llegaron, la puerta de hierro de la villa estaba cerrada. Ningún ruido se filtraba al exterior. Una mujer apareció, abrió la puerta y los condujo a través de un largo pasillo, donde la luz se reflejaba en fotografías en blanco y negro de una era dorada, en la habitación inundada de luz solar. La habitación donde Diane Keaton a menudo se sentaba a leer guiones, escribir un diario o beber su té matutino, fue encontrada inmóvil. Todo a su alrededor todavía estaba extrañamente ordenado y pacífico, como si el tiempo se hubiera detenido justo en el momento en que respiró por última vez. No había señales de desorden. Nada estaba roto. Solo el silencio permaneció. Un silencio tan denso y pesado que obligaba a uno a inclinarse. La noticia de su muerte se difundió rápidamente y llegó a todos los rincones de Hollywood.
La familia confirmó que su estado de salud se había deteriorado rápidamente en los últimos días, pero se negó a revelar más detalles. El público, la prensa y los fans comenzaron a juntar las dispersas piezas de información para encontrar una explicación a lo aparentemente imposible. En entrevistas anteriores, Diane había hablado sobre su lucha contra el cáncer de piel, los años angustiosos con un trastorno alimentario y los cambios notables en su apariencia que la hacían parecer más delgada. Sin embargo, nadie tenía pruebas de que esto estuviera directamente relacionado con este fatídico momento. Todo eran solo suposiciones, áreas borrosas entre la verdad y el recuerdo, como la tenue luz que brillaba a través de las copas de los árboles en su tranquilo jardín. El nombre Diane Keaton, un símbolo de libertad y sofisticación, ahora resonaba en medio de innumerables palabras de pesar. Toda la escena cinematográfica de Hollywood parecía conmocionada. Aquellos que habían trabajado con ella, desde Woody Allen hasta Nancy Mears, enviaron condolencias y recordaron la imagen de la mujer con la sonrisa torcida, los ojos brillantes y la irradiación a la vez, suave y poderosa. Una leyenda se había ido y dejaba no solo una brillante carrera, sino también una tristeza suave y profunda, un sentimiento que no era ruidoso, pero que tocaba el corazón de todos aquellos que la amaban. Su sombrero fedora ligeramente inclinado sobre el cabello, su postura natural y elegante que nadie podía imitar. Esta imagen, a la vez orgullosa y suave, era como un símbolo tácito de Diane Keaton, la mujer que siempre brillaba sin necesidad de una falsa gloria. Pero detrás de todos los elogios, las imágenes inmortales, quedó una lección invisible, profunda, amplia y fría como una pausa en la partitura de la vida. ¿Quién notó primero que se derrumbaba? ¿Quién pidió ayuda en ese fatídico momento? ¿Y por qué sucedió todo tan rápido, tan silenciosamente, sin ruido, sin un presagio? Nadie tenía una respuesta definitiva. Solo quedaron preguntas que flotaban en el aire, como el eco de algo que no se podía expresar completamente. Más sobre los demonios que persiguieron a Diane lo sabremos en el próximo video. Pero ahora vamos al lugar donde el mundo le dio su último adiós. El funeral de Diane Keaton, donde una leyenda fue enterrada, donde el tiempo mismo pareció arrodillarse ante una vida tan colorida. Se dice que el funeral de Diane Keaton tuvo lugar pocos días después de su muerte. Su familia eligió un pequeño jardín junto al mar, donde los viejos olivos susurran al viento. Sus hojas tiemblan suavemente como si murmuraran un último saludo. La atmósfera estaba inundada de luz, suave y cálida, como si la naturaleza misma cumpliera la promesa privada que Diane había escrito una vez en sus memorias, que quería ser enterrada en un lugar donde el viento contara historias, donde el olor del mar y la luz del atardecer se encontraran con el agua. La familia, junto con sus dos hijos adoptivos, Dexter y Duke, había elegido este rincón tranquilo. Querían respetar el simple deseo de su madre. Lejos de las cámaras, lejos de las luces brillantes de Hollywood, donde una vez fue la estrella más brillante, pero también el lugar donde siempre mantuvo una orgullosa distancia. El 14 de octubre de 2025, 3 días después de su muerte, el mundo del cine pareció ralentizarse. Los corazones cinéfilos de todo el mundo compartieron un momento de silencio para conmemorar a la mujer que había regalado a la vida roles llenos de sonrisas, pero también llenos de tormentos y tenacidad. Cuando los primeros invitados entraron por las puertas de hierro, la brisa marina sopló suavemente,
trayendo consigo el olor a sal y el aroma de la lavanda. La atmósfera era pesada, solemne. Nadie hablaba en voz alta. Nadie intentaba contener las lágrimas. Las personas solo se miraban con los ojos húmedos y entendían que no se necesitaban palabras para compartir esta pérdida. Bette Midler, la amiga que se había reído a carcajadas con Diane en el club de las primeras esposas, fue la primera en llegar. Llevaba un chal gris e intentaba ocultar sus mejillas inundadas de lágrimas. Sus pasos eran lentos, como si temiera perturbar el silencio. Carol Bear. Sager caminaba a su lado, sosteniendo su mano con firmeza. Las manos temblaban de emoción. Susurró. Su voz era ronca por el vino. Nunca se fingió. Nunca compitió con nadie. Ella era simplemente Diane, con una sonrisa traviesa que nadie más podía tener. Se sentaron en la primera fila junto a las inmaculadas flores blancas. No rosas orgullosas, ni lirios, ni orquídeas, solo ramas de lavanda recogidas del jardín de Diem, donde una vez ella misma las había cuidado. El aroma de la lavanda sopló suavemente, ligero como un aliento, y simbolizó la sencillez y la pureza que había perseguido toda su vida. No se tocaba música de una gran orquesta. Solo un viejo piano estaba en la esquina del lugar. Un amigo cercano tocó suavemente las teclas y la melodía familiar de la ciudad neurótica. El título original, Annie Hall, resonó la música que Diane Keaton una vez llamó la risa de mi alma. Las notas se disolvieron lentamente en el aire, se fusionaron con el sonido del viento marino y llevaron consigo un anhelo tierno y desgarrador. El centro de la ceremonia fue la familia, un círculo pequeño, pero cálido en medio del vasto cielo. Dexter, la hija de 29 años, estaba al frente. Sus ojos eran exactamente como los de su madre, radiantes, profundos y llenos de emociones. Su voz temblaba al hablar, pero cada palabra era clara y poderosa. Mamá nos enseñó que la vida es una comedia, a veces torpe, a veces dolorosa, pero siempre digna de aplausos. A su lado, Duke, el hijo de 25 años, permaneció en silencio con las manos apretadas con fuerza. Sus ojos se humedecieron al recordar las tardes en que Diane usaba su extraño sombrero Bedora, reía radiante en el jardín y jugaba con Reggie, el fiel Golden Retriever. No rompieron a llorar. En cambio, se contaron pequeñas historias, recuerdos simples, pero cálidos, sobre cómo Diane los había adoptado cuando tenía más de 50 años, cómo había transformado la casa en un mundo lleno de libros, películas y manuscritos inacabados. Ese era su deseo. Ninguna ceremonia pomposa, ningún destello de flash, ningún discurso largo. Solo una simple despedida, donde los seres queridos pudieran susurrar silenciosamente palabras de afecto, lejos de las miradas curiosas del público. Un momento después llegó Woody Allen. Caminaba lentamente. Su pequeña figura parecía perdida entre las simples sillas de madera. Su rostro estaba pálido, cansado, como si acabara de salir de una película antigua. El hombre que con Diane, la ciudad neurótica, título original Annie Hall, la película que le valió el Oscar en 1978, se sentó en silencio con el cigarrillo apagado aún en la mano. Cuando se le pidió que hablara, su voz era ronca. Se perdió en el viento marino. Diane Keown, la mujer de infinitos niveles creativos. En la conmemoración, Woody Allen volvió a tener una voz más cálida. Cada palabra parecía permanecer en el aire. Diane era la encarnación de la creatividad. Ella no actuaba. Ella vivía.
Allí se vio una verdad con la que todos estuvieron de acuerdo. Diane nunca fue solo una actriz. Entregó toda su alma a cada papel. Transformó diálogos secos en aliento. Hizo de cada sonrisa, cada mirada, arte. Su humor autoirónico, a veces ingenuo y a la vez profundo, hacía reír a los demás y al mismo tiempo llorar, algo que solo los verdaderos genios pueden lograr. En la atmósfera reflexiva, aquellos que la habían acompañado asintieron en silencio y recordaron la compleja, pero inspiradora relación entre Diane y Woody, dos almas artísticas que chocaron y crearon películas inmortales. Nadie dijo más, porque hay lazos que no necesitan palabras para expresarlos. Películas como El Durmiente, título original Sleeper, o Manhattan, Manhattan, fueron mencionadas repentinamente con suspiros. No solo representaron a Diane Keaton como una actriz resistente, sino también como una mujer que se atrevió a desafiar todos los estereotipos. Ella no discutió, no exigió justicia en voz alta. Su resistencia fue una sonrisa suave, un guiño significativo, una mirada que invitaba a la reflexión. La ceremonia de ese día no contenía discursos floridos, solo un homenaje silencioso a la mujer que transformó el miedo en risa, que demostró que la fragilidad también puede ser fortaleza. Entre las filas traseras entró Francis Ford Coppola. Su postura era reflexiva. Cada paso parecía pesado, cargado de recuerdos. El hombre que una vez había elegido a Diane para el papel de K. Adams en la legendaria El PTE, título original la trilogía El Padrino, ahora parecía llevar sobre sus hombros el legado de toda una era dorada del cine. Cuando avanzó, Robert De Niro se levantó y lo abrazó en un gesto emocional. Dos hombres que compartieron los mejores años de la generación de artistas de la década de 1970. Se le pidió a Coppola que hablara. Su voz cálida, lenta. Cada tono sonó a través del simple micrófono. Todo en Diane era creatividad. No se necesitaron más palabras. Esta frase hizo que la habitación guardara silencio. De Niro, con los ojos enrojecidos, asintió en silencio. Su voz era ronca. Estoy profundamente triste y conmocionado. La aprecio. Una mujer bondadosa en medio de un mundo caótico. Los asistentes comenzaron a compartir sus propios recuerdos sobre largas noches en el set de filmación, donde Diane no solo era actriz, sino el alma de todo el equipo. Entre las escenas tensas, a menudo hacía bromas o contaba una pequeña historia para hacer reír a alguien. Esta suavidad, que parecía tan simple, unió a todos. Diane Keaton tenía la capacidad de transformar la tragedia en humanidad, una luz suave que brillaba a través de los rincones oscuros de la naturaleza humana. Nadie habló en voz alta, pero todos sintieron claramente que estaban viviendo un raro momento en el que el cine y el ser humano se unieron. Dos rostros jóvenes aparecieron, Rhea Witherspoon y Goldie Hawn. Los que representaban a las generaciones posteriores entraron en escena con los ojos enrojecidos. En sus manos sostenían ramos de flores silvestres recogidas de campos que Diane amaba. Reese, que Diane había dirigido a un adolescente en Wildflower. Wildflower se paró frente al micrófono. Su voz se quebró cuando dijo: «Ella cambió la forma en que vemos a las mujeres en la pantalla. Inteligente, ingeniosa y absolutamente única». A su lado, Goldie Hawn abrazó suavemente a Jane Bonder. Su sonrisa fue fugaz, triste, pero cálida. Los dos susurraron sobre sus reuniones en su pequeño club de lectura, donde Diane siempre era el centro de atención.
Con su estilo de moda inimitable y sus historias que eran a la vez profundas e ingeniosas. En cada una de estas reuniones hizo que la gente olvidara la edad, olvidara el glamour exterior. Solo quedaban risas y sinceridad. En la fila de atrás, Michael Douglas se sentó en silencio. Inclinó ligeramente la cabeza. Su voz era baja. Esta es una pérdida desgarradora. Ella es uno de nuestros mayores iconos. Nadie reaccionó, solo el lejano rumor de las olas y el sonido del viento marino que soplaba a través de los viejos olivos. Cuando el sol se puso lentamente y la luz doró todo el jardín, la ceremonia pasó a conmemorar el legado de Diane Keaton. Una gran pantalla fue colocada en el césped, en la que se mostraron breves extractos de películas. Diane en Lo que el corazón desea. Título original: Something's Gotta Give. Sonriendo radiante junto a Jack Nicholson. Diane en El padre de la novia. Título original: Father of the Bride. Steve Martin, abrazando como una verdadera madre. Cada imagen era un fragmento de su vida. Un viaje desde la chica de Santa Ana con el sueño del escenario de Broadway hasta la mujer en medio de Hollywood, que era actriz, directora, madre y defensora persistente de la salud mental. En las filas de espectadores, Leonardo DiCaprio se sentó en silencio, con las manos entrelazadas, la mirada pensativa. Le susurró a su compañero: «Ella era una persona especial. Me siento muy honrado de haber trabajado con ella». Esta frase, aunque silenciosa, resonó como un simple resumen de una vida brillante. No hubo canciones ruidosas. Solo el suave sonido del piano penetró en la habitación. Condujo a las personas a través de cada capa de sentimientos, desde la tristeza hasta la gratitud, para luego disolverse en serenidad. Y luego llegó el momento que todos esperaban: el homenaje de Al Pacino, el antiguo amante, el compañero de camino, el co-star, que había vivido con ella los años gloriosos. Cuando se enteró de la muerte de Diane Keaton, se hundió en un dolor que los confidentes describieron como profundo y obsesivo. Su relación comenzó en 1971 en el set de la PTE, título original El Padrino, donde Keenan K. Adams encarnó a la esposa de Michael Corleone, interpretado por Pacino. A partir de ahí, vivieron años gloriosos y desafiantes. Su amor, aunque no duradero, dejó una huella imborrable. Y ahora que ella se había ido, este arrepentimiento permaneció silencioso, pero ardiente, como una parte del recuerdo que el Pacino llevaría consigo por el resto de su vida. Amigos cercanos contaron que Al Pacino lloró tan pronto como recibió la noticia. No fueron lágrimas ruidosas, sino un dolor que se le quedó atascado en la caja torácica, silencioso y tan profundo que sus manos, que agarraban el teléfono, temblaron. Se sentó inmóvil durante horas, mirando fijamente la pantalla. Luego miró a su alrededor en la habitación, que estaba llena de recuerdos. En la mesa todavía había viejas fotos de Diane Keaton, su radiante sonrisa en el set de la PT, título original El Padrino, su apariencia simple con un suéter ancho y un sombrero fedora inclinado, sus ojos, que contenían un travieso inconfundible. Volvió a abrir el álbum de Santa Ana, que contenía las fotos que había tomado en los días de sus viajes juntos. La vieja luz de los años 70 todavía colgaba en cada imagen. La miró en silencio una y otra vez, como si intentara aferrarse a algo que se le escapaba. Desde la impactante noticia, Pacino nunca se había pronunciado públicamente sobre la muerte de Diane. Evitó todas las preguntas.
Las cámaras guardaron el dolor solo para sí mismo, como si solo el silencio fuera lo suficientemente fuerte como para comprenderlo todo. Pero los amigos cercanos entendieron. Se quebró por dentro. Contaron que Pacino sintió el mayor arrepentimiento por no haberle propuesto matrimonio cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Todavía recordaban la frase que Diane pronunció una vez, decidida y a la vez temblando en voz baja: «Cásate conmigo o nos separamos». Y Pacino, en la confusión de su juventud y el miedo al compromiso, había decidido irse. Ahora que estaba en la eternidad, comprendió que esta oportunidad se había perdido para siempre. No había vuelta atrás. Confidentes dijeron que a menudo susurraba en soledad, como si hablara consigo mismo. Si es el destino, nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Pero ahora era demasiado tarde. El arrepentimiento de Pacino no fue solo una herida personal, sino también un homenaje silencioso a la mujer que le había regalado el raro equilibrio entre fama y soledad, entre escenario y vida cotidiana. En viejas entrevistas, Pacino admitió una vez que en la cercanía de Diane encontró la rara calma que toda la vida teatral nunca pudo darle. Encontré una especie de consuelo que me permitió sentir y pensar con el mundo. Esta frase, aunque simple, contenía un inmenso nivel de sentimiento, como la confesión de un hombre que había amado con toda su alma, pero que no fue lo suficientemente valiente como para aferrarse. Ahora, cada sonrisa de Diane, cada tarde en la que la luz caía sobre el set de filmación o los momentos más banales juntos. Leer el periódico, preparar café, reír juntos por un chiste tonto. Reír son los únicos tesoros que aún podía aferrar. Al Pacino no asistió al funeral de Diane King. La gente se maravilló, pero sus amigos entendieron. El dolor era demasiado grande para que él pudiera cruzar ese umbral. Eligió ir a su propia manera de conmemorar, no a través de un ritual, sino a través del silencio. Quería que todo en Diane permaneciera inalterado tal como existía en su memoria. Su sonrisa, su voz, su mirada radiante y su amplio corazón. Para Pacino, Diane no necesitaba una despedida, porque nunca lo había abandonado realmente. En los días posteriores a su muerte, pasó horas viendo viejas películas. En particular, el PTE-2 y el PTE-Trati, donde su amor floreció con mayor fuerza y autenticidad. Cada mirada en la película, cada diálogo entre Kay y Michael, parecía llevar un eco de su propia relación en la vida real. En la tranquila habitación, solo con el suave sonido del proyector y la tenue luz que caía sobre su rostro, Pacino se sentó allí, más viejo, más solitario, pero aún con una emoción pura que el tiempo no podía borrar. Un amigo cercano reveló que estaba obsesionado con los recuerdos. A veces, en medio de la noche, sacaba viejas fotos o el cuaderno que Dude tenía. Hojeaba cada página del guión, a través del cual había Passage anotado con tinta azul, la escritura inclinada y suave como su voz. Entre ellas había pequeñas notas fugaces sobre su vida, su comida favorita, líneas de diálogo que quería probar e incluso notas que solo estaban destinadas para sí misma. Simple y a la vez conmovedor. Una vez, mientras lo leía por casualidad, Pacino rompió a llorar. En una página amarillenta apareció una escritura temblorosa. No olvides sonreír, incluso cuando el mundo esté en tu contra. Esta frase se convirtió en el eco en su corazón. Junto al cuaderno, todavía guardaba el brazalete de plata que le había regalado en Navidad
de 1975. La única pieza que nunca se quitó. Cada vez que lo miraba, escuchaba su cálida voz traviesa resonar en algún lugar en el silencio de la vieja casa. En 2017, Pacino subió al escenario en la entrega del premio iLife Achievement Award a Diane Keaton. Sus ojos brillaban con una emoción apenas oculta cuando dijo: «Siempre te amaré». Toda la sala se hundió en silencio. Nadie supo si era un homenaje o un atraso, una despedida tardía. Pero para Pacino, esta frase fue la verdad más completa que jamás haya pronunciado. Para él, Diane Keaton no era solo una estrella, no solo una coprotagonista, sino el amor más grande de su vida, la parte irreemplazable de su alma. No importa cómo cambiara el mundo, no importa cómo se desvaneciera el brillo de la fama en el corazón de Pacino, Diane siguió viviendo, radiante, resistente e integral. Exactamente la persona que Hollywood admiraba y que él había amado con toda su sinceridad. En sus últimos meses de vida, Diane Keown se enfrentó a un repentino deterioro de su estado de salud, lo que sorprendió a amigos y fans. Su historial médico fue un viaje largo y laborioso con dos grandes luchas de por vida: cáncer de piel y bulimia nerviosa. Ya en su juventud, Diane tuvo que luchar contra el carcinoma vasocelular, una enfermedad genética que había afectado a toda su familia, desde su tía, su padre, hasta su hermano. Creció con los recuerdos de estas enfermedades, siempre llevando consigo una vigilancia mental, pero nunca permitió que esto eclipsara su espíritu creativo y humor innatos. Alrededor de 2014, Diane se sometió a 2 cirugías para extirpar carcinomas de células escamosas en su mejilla. Estas cirugías no solo fueron un desafío físico, sino también un punto de inflexión psicológico que la convirtió en una defensora comprometida de la protección solar, cuidadosa con la luz solar. Así como era cuidadosa con la fragilidad de la vida, las secuelas de la enfermedad y las cirugías dejaron secuelas duraderas, lo que preocupó a los amigos, ya que el debilitamiento de su salud en las últimas semanas de su vida no fue solo una declive natural, sino la consecuencia acumulada de años de lucha incesante. Carol Bersager, su amiga cercana de muchos años, contó que apenas reconoció a Diane cuando la conoció después de los incendios forestales en Palm Springs en enero de 2025. Inusualmente demacrada, pero aún con su característica sonrisa y humor, como si Diane quisiera tranquilizar a todos de que su espíritu, a pesar de su cuerpo débil, estaba lleno de vida. La bulimia fue otro capítulo doloroso en su vida, que comenzó en la década de 1970, cuando la presión para perder peso para el musical Hair en el escenario de Broadway la llevó a hábitos alimenticios incontrolables. Hubo momentos en que Diane consumió hasta 20.000 calorías por día, pollo frito, papas fritas, dulces solo para vomitar después. Lo llamó una adicción y el punto más bajo de su vida. Gracias a la terapia semanal, superó el hábito, pero siempre se vio a sí misma como una persona en recuperación con una profunda impronta psicológica que la dejó vivir aislada en los primeros años de su carrera. Los amigos especularon que estas secuelas psicológicas, combinadas con la edad y su estado de salud debilitado, podrían haberla hecho aún más vulnerable, cuando su cuerpo ya no pudo resistir. Este deterioro se hizo evidente en los últimos meses de 2025, lo que conmocionó y preocupó a su entorno. Carol Sager, cuando la conoció en Palm Springs, se sorprendió por su delgadez y palidez, pero aún vio su sonrisa radiante y sus ojos llenos de humor.
como si Diane quisiera tranquilizar a todos de que su espíritu, a pesar de su cuerpo débil, estaba lleno de vitalidad. Incluso pequeños cambios en su vida diaria llamaron la atención de los fans. Diane había abandonado su amado hábito de pasear con Reggie, su fiel Golden Retriever. Una rutina que cuidaba a diario. La última foto que publicó en Instagram unas semanas antes de su muerte también mostró a una rara Diane cansada, débil, pero aún serena. Un amigo anónimo reveló que no quería agitación. Ocultó su debilidad como si quisiera proteger a otros de preocupaciones innecesarias. Los fans notaron signos preocupantes en sus raras apariciones públicas. Una cuenta de noticias de entretenimiento describió: Dane se ve exhausta, pálida y mucho más delgada que antes, lo que llenó a la comunidad en línea de tristeza. Otra decisión inusual fue la venta de la casa de sus sueños en Los Ángeles en marzo de 2025 por $29 millones. Esta casa, en la que había vivido desde 2017 y sobre la que incluso había escrito un libro, simbolizaba su amor por la arquitectura y su estabilidad familiar. Los amigos consideraron esta acción atípica para Diane como una señal de que su estado de salud o su estado mental habían influido en su estilo de vida. Amaba este lugar. Había dicho una vez que viviría allí para siempre con Dexter y T y Duke, sus dos amados hijos adoptivos. La venta de la casa, junto con su rara presencia pública, sugirió que se enfrentaba a su debilitamiento físico en silencio y en secreto, guardando el dolor para sí misma. En la mañana del 11 octubre, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió la llamada de emergencias a las 8:08 de la mañana. Diane Keown fue llevada al hospital. Falleció. Murió en Los Ángeles a la edad de 79 años y dejó una brecha insustituible en los corazones de sus fans y de toda la industria cinematográfica. El legado de Diane será recordado para siempre por sus roles icónicos y su contribución duradera al arte. Pero además de su gloriosa carrera, la gente todavía se pregunta por qué nunca se casó. Aunque tuvo relaciones apasionadas con muchos hombres talentosos, desde Woody Allen hasta Warren Beatty, fue la relación de casi 15 años con Al Pacino la que dejó las huellas más profundas. La persiguió y contribuyó a que permaneciera sola hasta el final de su vida. La apasionada y trágica relación entre Diane Keaton y El Pacino no solo marcó profundamente su corazón, sino que también fue la razón por la que rechazó todas las propuestas de matrimonio durante toda su vida, como si le hubiera entregado su corazón a un solo hombre y no hubiera podido volver a abrirlo. Cuando Diane murió el 11 de octubre de 2025, esta historia de amor aún resonaba como una melodía inacabada que se extendía a través de los recuerdos, historias y anécdotas de todo Hollywood. Se conocieron por primera vez en 1971 en el set de la PTE, título original El Padrino, cuando Diane, una prometedora estrella de Broadway, asumió el papel de K. Adams, la paciente esposa de Michael Corleone, interpretado por Pacino. Ya a primera vista, Diane quedó fascinada por Pacino, un hombre con una fuerza de atracción feroz, una belleza hipnótica y una energía que estallaba como fuego y ponía cada corazón en su propio ritmo. Una vez confesó que Pacino lo era todo para ella, desde interminables noches de conversación hasta momentos emocionales de silencio en el set, donde no se necesitaban palabras y solo se entendían con miradas. Su amor se encendió intensamente durante el rodaje de la PTE 2 en 1974, cuando los dos encontraron una conexión en el arte
y en los grandes sueños que cada uno de ellos albergaba. Caminaron de la mano por las calles de Nueva York, como si el mundo de Hollywood fuera solo un telón de fondo para su historia de amor privada que estaban creando. Sus años en las décadas de 1970 y 1980 fueron un tango apasionado, a la vez radiante y angustioso, interrumpido por separaciones y reconciliaciones, como escenas perfectamente representadas, cuyos únicos espectadores eran ellos mismos. Diane, con su amplio corazón y su profunda fe, amaba sinceramente a Pacino. Se reía de sus historias ingeniosas, lo escuchaba analizar a Shakespeare y filosofar sobre la vida. Pacino, el genio perdido con una naturaleza de espíritu libre y obsesionado con su carrera, le regaló tanto alegría perfecta como tristeza sutil. Diane escribió una vez en una carta inédita: «Él es un genio perdido y yo quiero ser su guía». Pero precisamente esta libertad la dejó anhelando algo que Pacino no podía conceder: una promesa eterna, un verdadero hogar. En estos años, Diane comenzó a soñar con una familia, un hogar donde pudiera ser ella misma, donde no hubiera necesidad de sombreros de escenario o deslumbrantes luces de escenario. En 2017 compartió una vez que deseaba una casa llena de risas infantiles, un sueño que esperaba realizar con Pacino. Pero aunque Pacino amaba apasionadamente a Diane, permaneció obsesionado con su carrera y su estilo de vida de espíritu libre. En las noches junto a la chimenea, Diane le tomaba la mano, preguntaba en voz baja por el futuro, pero solo recibía abrazos y vagas promesas intrascendentes. Él me amaba, lo sabía, pero no podía pertenecer a nadie, confió Diane una vez a una amiga cercana. Su voz estaba llena de arrepentimiento. Estos momentos dulces y a la vez dolorosos se grabaron como una herida que nunca sanó en su corazón. El punto álgido, el clímax de este amor, fue durante el rodaje de la PTE Dre en 1990, cuando regresaron como Michael y Kate. El set de filmación estaba lleno de emociones. Diane sintió que volvía a vivir todo el amor, los anhelos y las esperanzas que aún no se habían formado. Ella le dio un ultimátum: «Cásate conmigo o nos separamos, nos separamos». Pacino, aunque profundamente afligido, eligió la despedida y confesó más tarde: «Yo era demasiado joven, demasiado ocupado con el trabajo». Diane, con el corazón roto, pero firme, aceptó esta decisión. «Lo amé completamente, y eso es todo lo que tengo», escribió en su diario una línea que sus amigos revelaron después de su muerte. Esta separación no solo terminó un profundo amor, sino que también marcó la decisión de Diane de vivir sola, aunque más tarde tuvo breves aventuras o propuestas de matrimonio de otros hombres. Siempre la rechazó. «He amado a Al Pacino con todo mi corazón, y nadie puede llenar ese vacío», dijo una vez a un amigo. Su voz era tranquila pero decidida. Este amor apasionado e inacabado dejó un recuerdo hermoso, pero doloroso no por la pérdida, sino porque lo había dado todo, lo que la hizo cautelosa con todos los demás vínculos románticos. En lugar de casarse, Diane encontró consuelo en la maternidad. A la edad de 50 años, adoptó a 2 hijos, Dexter y Duke, y transformó su hogar en un mundo lleno de libros, películas y risas. En una entrevista con El Guardian, en 2019, dijo: «No necesito a un hombre para sentirme completa. Tengo hijos, y ese es mi mayor amor». Pero en el fondo, los amigos notaron que Diane mantenía la imagen de Pacino, no con amargura, sino como un recuerdo que era dulce
doloroso, pero imperecedero. Los sombreros de ala ancha, los atuendos excéntricos y su sonora risa al contar de la PTE. Título original: El Padrino. Todo eso llevaba el aliento de esos días de amor profundamente en los corazones de Dee y en las mentes de los testigos. Después de la muerte de Dean Enkieten, dejó una considerable fortuna, que se estimó en alrededor de $100 millones. Una prueba de una magnífica carrera en combinación con una gestión financiera inteligente y hábil. Su fortuna no solo incluía ingresos de roles clásicos, como en la PTE. Título original: El Padrino. La ciudad neurótica. Título original: Annie Hall. La película que le valió el Oscar en 1977. Y Lo que el corazón desea. Título original: Something's Got a GI. Sino también ganancias de la compra y renovación de casas antiguas en el sur de California. Inmuebles en los que no solo vio potencial, sino que los transformó en sus propias obras maestras. Como soltera de por vida, Diane había planeado cuidadosamente proteger su fortuna y los intereses de sus seres queridos, especialmente sus 2 hijos adoptivos, Dexter y Duke. Estableció un Family Trust, fondo fiduciario familiar, para asegurar que su patrimonio se distribuyera de forma privada, prudente y discreta. Tanto para preservar los valores que Diane apreciaba, como para proteger a las personas que amaba de la curiosidad del público. La carrera cinematográfica de Diane fue la base de su riqueza. Recibió millones de dólares de película tie-in, de gran éxito de obras clásicas, así como ingresos de proyectos de dirección de producción y libros. Libros como Entonces Mejor Soltera, 2011, y The House That Pinterest Built, 2017, reflejaron su pasión y su profunda visión del arte, el diseño de interiores y la vida privada. Pero lo más importante fue que el sector inmobiliario convirtió a Diane en una inversora inmobiliaria refinada en Los Ángeles. Un ejemplo típico es la casa en Brentwood, que compró en 2009 por $4,7 millones. Luego renovó meticulosamente, valorándola como una obra maestra arquitectónica y ofreciéndola a la venta en marzo de 2025 por $28,9 millones, solo unos meses antes de su muerte. Otras transacciones en Beverly Hills o Pacific Palisades, como la casa que Madonna compró en 1997 por $6,5 millones, mostraron el fino gusto estético de Dee, su agudeza y su capacidad para captar el verdadero valor en el sector inmobiliario. Su cartera de inversiones también estaba diversificada con dinero en efectivo, acciones, obras de arte, fotografía y muebles antiguos, lo que creó una base financiera sostenible y estable. Diane vivió una vida frugal lejos del lujo ostentoso. Siempre se la describió como una administradora de activos prudentes e inteligente, que se coordinaba con asesores legales para mantener todo bajo control. No hubo informes de deudas o disputas financieras. La fundación familiar que estableció en las décadas de 1990 y 2000, poco después de la adopción de Dexter y Duke, aseguró que el patrimonio se distribuyera por completo y sin un proceso judicial público, tal como lo deseaba Dee, para proteger la privacidad que valoraba toda su vida. La mayor parte de su patrimonio estaba destinada a Dexter y Duke, los hijos a los que Diane se refirió como el mayor amor de su vida. Dexter, que estudió veterinaria, vivía recluida. Compartió algunos recuerdos preciosos de su madre en las redes sociales, mientras que Duke, con el firme apoyo de Diane, siguió la música. Además de la familia, Diane donó una pequeña parte de su patrimonio a causas benéficas.
continuando así con el espíritu de bondad que había vivido y transmitido. El funeral de Diane Keaton tuvo lugar en un ambiente solemne, pero cálido, en presencia de la familia, amigos cercanos y muchos colegas famosos. La habitación estaba llena de flores frescas, condolencias e historias sobre una vida inspiradora desde su gracia, su humor hasta su extraordinaria resistencia frente a la enfermedad. Los colegas reiteraron con palabras sinceras el inmenso legado cinematográfico de Diane y su profunda influencia en el arte estadounidense, haciendo revivir el recuerdo de una actriz legendaria, cautivando a generaciones de espectadores. El ambiente en el velatorio fue silencioso y a la vez emotivo, donde las historias cotidianas se compartían en medio de suspiros, sonrisas apagadas y lágrimas silenciosas. Al Pacino, su amante de muchos años, estuvo presente para pronunciar un discurso conmemorativo y llamó a Diane la única mujer con la que alguna vez quise casarme. Las palabras resonaron en voz baja, pero profunda, y mostraron el amor apasionado e inconcluso de décadas, que todavía estaba arraigado en los recuerdos y corazones de Pacino. Diane Keaton, una mujer fuerte y a la vez frágil, con una gloriosa carrera y un corazón lleno de amor, dejó un legado, tanto en el arte como en su carácter. Desde sus roles clásicos, sus risas traviesas, hasta sus decisiones inteligentes en la vida privada y en asuntos financieros, es un modelo a seguir de resistencia, independencia y gracia. ¿Qué piensa de Diane Keaton? ¿Un icono del arte, del personaje y del amor perfecto? ¿Comparte sus pensamientos? Suscríbase al canal para seguir más artículos y videos sobre figuras cinematográficas legendarias. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje para honrar a Diane Keonen.